Capítulo 19. Felices para siempre. Parte 2. Los días siguientes estuve ocupada con Jim, Nguyen y Nita, quienes me ayudaban con los últimos preparativos de la boda. La ceremonia sería al amanecer, frente al lago congelado. Eran cerca de las 6:45 de la mañana, y a las 7 comenzaría la ceremonia. «Tu novia es una loca. Casarse con este frío», se quejaba Jim. Ya, yo no siento nada. Realmente no sentía nada. Mi cuerpo era puro calor, a pesar de llevar un hermoso vestido de seda que caía de forma natural, resaltando mis curvas. Era simple y sencillo, pero hermoso para mí. Sostenía un ramo de rosas blancas y azules en armonía con la decoración. «Tú tranquila», dijo Nguyen, entrando con su perfecto vestido de dama azul. «Mi hermana jura que dejó un agujero en la habitación y si camina en la nieve, seguro la derrite», comentó, haciéndome reír. «Bueno, tenemos que irnos», apresuró Nita acercándose a mí con un abrigo para salir. «No tan rápido, Nita, las novias siempre llegan tarde», le dijo Jim. «No la ves, Jim. Si espera un segundo más aquí, se desmayará», dijo Nita, y estaba segura de que no estaba tan lejos de la realidad. «Sí, necesito salir». Comencé a sentir cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. ¡Pánico! ¡Maldición! Me estaba dando un ataque de pánico. «Respira, Becky, respira. Todo está bien. Solo estás a minutos de casarte con la mujer más maravillosa del mundo». «Oh, rayos», dije, dejándome caer en la silla y comenzando a hiperventilar. «Calma, Patricia». Jim comenzó a abanicarme. «¿Ves lo que provocas, Nita?» «¿Yo? Yo no hice nada». «Las dos cállense», dije lo más calmada que pude. «Salgamos de aquí». Salimos casi corriendo de la casa y fuimos por el camino preparado para la boda. En esos momentos, el frío no existía. Solo sentía la emoción. Por Dios, era el día de mi boda, mi boda. Disminuí mi velocidad. Era mi boda y mis padres no estarían. «Beck», sentí la mano de Jim en mi espalda. «Si quieres arrepentirte, podemos huir ahora». Sonreí un poco, a pesar de las lágrimas que se acumulaban en mis ojos. «No, jamás me arrepentiría. Es que, ¿sabes? Es mi boda», dije mirándola. «Tranquila, Jim», la lenta de Becky recién se enteró. «No, es que mis padres no están». «Oh, bonita». Nguyen se acercó a mí. «Ellos están aquí. ¿Crees que todo este tiempo no han estado contigo, felices de todo lo que has logrado? Así que seca esas lágrimas o arruinarás tu hermoso maquillaje y ve a casarte». Finalmente llegamos a la pequeña carpa que habíamos puesto para la boda, cerca del lago congelado. Era algo íntimo. Solo estaban los mismos invitados de siempre para Navidad y algunos amigos del pueblo. Amaya venía en brazos de Clara y al verme extendió sus bracitos. «¿Qué tienes, mi vida?» Estaba algo inquieta. No se quedaría tranquila con Frin allá al frente. «¿No quieres estar con mami, bebé?» «No, mamá», gritó fuerte. Me encantaba ver a mis gemelos hechos una bolita de abrigos. Hoy me había levantado aún más temprano para tener a todos mis hijos listos, incluyendo a Liam, claro está. En ese momento, Amaya tenía su nariz roja por el frío y me parecía lo más tierno del mundo. Me asomé por las cortinas de la tienda y vi a Frin con un Axel que parecía estar a punto de dormirse en sus brazos, y Liam estaba parado a su lado con un smoking blanco. Frin llevaba un pantalón de vestir bastante ceñido a su cuerpo, que me dejaba alucinada, junto con unas botas de tacón de aguja blancas. Usaba una blusa de tirantes de seda blanca con un chaleco del mismo color, adornado con una rosa azul. Se veía realmente hermosa, sin necesidad de un smoking tradicional para la boda. «Es hora». Mike se había asomado.
Por Dios, eres la novia más hermosa que he visto. Se acercó a mí y me abrazó. ¿Quieres que te entregue yo?, me preguntó. Gracias, Mike, pero ya le concedí ese honor a otra persona. Ah, bueno, me contestó Mike. Se acercó y me besó en la frente. Estoy muy feliz por ustedes. Jamás vi a mi hija tan feliz o nerviosa por una boda. Y créeme, sé que está loca por ti. Sonreí. Yo estoy igual de loca por ella. Mamá. Miré hacia la cortina y vi a Liam parado allí, con esos hermosos ojitos y el hoyuelo en su barbilla cuando sonreía. ¿Vamos? Vamos, cariño. Ayer, Liam me había pedido si podía acompañarme al altar, dado que yo no tenía papá, y su simple solicitud casi me hizo llorar nuevamente. Mientras caminaba hacia el altar improvisado, podía sentir mi corazón latiendo a 1000 por hora. Frin me miraba desde el frente y pude ver ese hermoso brillo en sus ojos, reflejado por la tenue luz del alba que comenzaba a asomarse. Miré a mi alrededor y noté cómo el ambiente se tornaba mágico. La luz del amanecer iluminaba la nieve, creando un hermoso espectáculo de luces. Llegué hasta el altar donde estaba el padre Felipe. Nos había explicado que solo podía bendecirnos, pero que no podía casarnos oficialmente. Para eso estaba un juez quien realizaría la ceremonia legal. Cuando me detuve, me arrodillé frente a Liam para darle un beso en la frente, mirándolo con todo el amor que sentía por él. Gracias, Liam. Nadie podría haberme hecho más feliz que tú al entregarme. Te quiero, me dijo, abrazándome. Respiré profundo, observando cómo Liam iba al lado de Frin y se colocaba entre ella y Fard, quien llevaba el mismo smoking que él. Lea, con un vestido igual al de las chicas, estaba entre ellas, mirando todo con una expresión de sueño que parecía anticipar que en cualquier momento caería dormida. Los gemelos estaban en brazos de sus abuelos, Axel dormido y Amaya inquieta, como siempre. Finalmente, me coloqué en mi lugar y miré a Frin. Solo al mirarla, sentí que todo en mí daba un vuelco. Su enorme sonrisa y esos ojos cafés brillaban como nunca antes. No era la Frin que conocí hace 2 años, era una nueva Frin. Apenas presté atención a lo que decía el padre, pues solo podía concentrarme en mi morena, quien me miraba con tanto amor y felicidad. Ya me dolía de tanto sonreír de pura alegría. ¿Beck? Frin me habló levantando las cejas. ¿Ah? Escuché las risas de todos y miré a mi alrededor. Todos sonreían, y ahora Jim sostenía en brazos a Lea, quien había sucumbido al sueño. Creo que alguien no prestó atención a la ceremonia, dijo el padre, y sentí la sangre subir a mis mejillas. Lo siento. Tranquila, Becky, es normal, me tranquilizó el padre. Era el momento de los votos y yo no había escuchado nada. De hecho, aún ahora no estoy segura de qué fue lo que dije en mis votos, si fue lo que había planeado o solo incoherencias. Lo único que tengo grabado es la sonrisa de mi ahora esposa. El anillo en mi dedo formaba un corazón con un diamante en el centro. La parte en forma de V, que me dio como anillo de compromiso, ahora se completaba con la parte superior, creando un corazón con pequeños diamantes y uno más grande en el centro. El anillo de Frin era un aro rodeado de diamantes. Mis manos temblaban mientras firmaba el acta de matrimonio. Era mi momento perfecto, mi boda. Y realmente estaba tan feliz como hacía mucho tiempo no lo estaba. La celebración fue dentro de la casa. Los grandes copos de nieve que caían hacían imposible una recepción al aire libre, y el frío aún peor. Dentro, todo era más cálido y agradable. Entre la comida, la música y las charlas alegres, la boda se pasaba más rápido de lo que imaginaba. Los gemelos corrían por toda la casa y Axel ya se había llevado otro golpe al caerse y romperse un poco el labio. ¿Feliz?
Sentí los brazos de la morena alrededor de mi cintura. Dime, ¿feliz señora de Chankimha? Dejé caer mi cabeza hacia atrás sobre su hombro. No tienes idea de cuánto. Sentí sus besos en mi frente. Creo que puedo hacerme una idea porque me siento igual. Te amo. Me giré y besé sus labios. Te amo más, Beck. ¿Te parece que hagamos el brindis? Sí, vamos. Caminamos hasta la enorme sala de mi casa, donde estaban todos los invitados. Axel llegó corriendo hacia mí, aún un poco triste por su labio hinchado. Comenzaba a preguntarme si su hermana gemela tenía algo que ver con sus accidentes. Las copas de champán se repartieron, y esta vez Frin tenía una en su mano. «Buenas tardes a todos», comenzó Frin. «Qué rápido pasa el tiempo cuando estás con las personas que amas, ¿no?». Hizo una pausa, observando a quienes nos miraban. Creo que llegó la hora de hacer el brindis. Hace cerca de 3 años llegué a este pueblo como una simple forastera. Conocí a una chica que necesitaba ayuda, que criaba sola a una niña y luchaba por salir adelante. Y sé que ella me ve como su salvadora, pero realmente ella me salvó a mí, porque el día que llegué aquí estaba completamente rota, sin razones para seguir, y solo buscaba autocastigarme por la culpa, por el dolor. Yo no salvé a Becky, ella me salvó a mí, y doy gracias a Dios por encontrarte, por dejarme ser parte de ti y de Lea, por darme estos 2 hermosos hijos que están aquí. Acarició la mejilla de Axel. Por amar a mi hijo. Creo que jamás en mi vida podría ser más feliz de lo que soy ahora, porque tú completaste mi vida. Llegaste cuando más te necesitaba. Gracias por hacerme feliz, por esta familia y por casarte conmigo. Levantó su copa mirándome. Así que brindemos porque mi castaña me salve una y otra vez, y que siempre esté a mi lado siendo felices. Por nosotras. Todos levantaron sus copas y brindaron por nuestra felicidad. Cuando el viejo reloj del abuelo marcó las 10 de la noche, todos se habían ido. Había sido un día extremadamente largo. Supuse que no tendríamos la típica noche de bodas de las películas. Me había cambiado mi vestido de boda por uno más ligero y cómodo, y me dejé caer en el sillón frente a la chimenea con una copa de champán. ¿Cansada, señora de Chankimha? Me sonrió cuando sentí las manos de Frin en mis hombros. Como no tienes idea, señora Chankimha. Caminó hasta sentarse a mi lado con una copa en la mano. Es mi boda. Creo que me puedo dar el gusto. Además, estamos en casa. Sonreí ante su gesto. Te tengo un regalo. ¿Qué cosa? La miré algo sorprendida. Es una sorpresa. Llevó las manos a su espalda y sacó un sobre. Míralo. Lo abrí y saqué lo que resultaron ser 2 pasajes para las islas de Fiji. Esto es nuestra luna de miel. Te la mereces, amor. Pero no podemos, Frin, dije rápidamente, bajando los boletos. ¿Por qué no? Preguntó rápidamente. Los niños, no podemos dejarlos. Mis padres los cuidarán. También están Jim, Nguyen y Fart. No pasará nada. Y Lian acaba de llegar, no lo podemos dejar. No, se escuchó un grito y vi salir al rubio de detrás de nosotras. Yo quiero que vayan, que se diviertan. Yo puedo quedarme un tiempo con mis abuelos. Pero, cariño, se acercó a mí y me tomó de las mejillas. Por favor, mamá, ve. Quiero que sean felices y disfruten. No moriré porque se vayan unas semanas. Ven aquí, cariño. Tomé a Lian y lo senté en mis piernas. No te quiero dejar, recién llegas. Y yo quiero que vayan, quiero que sean felices. Tú eres buena y me quieres como a tu hijo. Por favor, vayan. Eres mi hijo, Lian. Le di un beso en la mejilla. ¿Estás seguro? Sí, anda, vayan. Yo soy el hermano mayor, así que cuidaré de los demás.
Eres un niño de gran corazón y lo sabes. Te quiero, me abrazó. Yo más, cariño. Sabes, solo te quiere porque le haces hotcakes, ¿no? Ambos miramos a Frin con una sonrisa. ¿Estás celosa porque me quiere más a mí que a ti?, le dije. Sí, estoy celosa porque te quiero más, sonrió. Me iré a dormir, te quiero. Me dio un beso y otro a Frin antes de subir por las escaleras. ¿Cuándo nos vamos?, pregunté, recostándome ahora en el pecho de Frin. Mañana en la noche, contestó con simpleza. ¿Qué? Es muy pronto, ¿y los niños? ¿Qué haremos? Tranquila, ya está todo resuelto, dijo. Así que vamos a dormir. Pero tenemos que hacer el equipaje, todo, insistí de nuevo. ¿Es que no confías en tu esposa? Te digo que ya está todo listo. Sí, pero no entiendo. Ya empaqué todo para nosotras. Subimos a la recámara y sí, allí estaban las maletas de ambas. Sentí los besos de mi ahora esposa en mis hombros mientras sus manos acariciaban mis costados. ¿Entonces quieres que comencemos nuestra noche de bodas ahora? Sus besos se trasladaron a mi cuello dejando un pequeño mordisco. No. Creo que debemos descansar si salimos mañana. No es justo. Pude sentir cómo sus manos descendían y tomaban el borde de mi vestido para sacarlo. Frin, dije en tono de advertencia. ¿Qué? Se hizo la inocente. Tienes que cambiarte, ¿no? Si fueras tan inocente, no sentiría lo que siento contra mí. Traicionero, me delatas, dijo Frin, besándome ahora un poco más juguetona, y luego me giró. Nos bañamos y a dormir, ¿sí, amor?, terminó diciendo mientras finalmente me quitaba el vestido. A bañarnos, señora. A las 8 de la mañana, tanto Frin como yo estábamos listas para salir. No sabía cómo dejar a los niños. Lea jamás ha estado sin mí, y los gemelos menos. Tenía miedo de su reacción al irme, pero creo que lo que más rompió mi corazón fue ver a Amaya y Lea diciéndome adiós desde los brazos de sus abuelos mientras el auto se alejaba de la casa. Tan fácil me dejaron ir. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Tranquila, amor, aún no entienden. Deja que pase un rato y vean que no llegas. No, Frin, mejor esperemos a que los niños crezcan y nos vamos de luna de miel. El desespero de alejarme de mis hijos me enloquecía. Nada de eso, Beck, nos lo merecemos. Ellos estarán bien. Tomó mi mano y la acarició. Verás que cuando vuelvas a abrir los ojos estaremos juntos con ellos. Cuando llegamos al aeropuerto de Nueva York, tomamos el vuelo a Fiji. Recuerdo haber rezado a todos los santos cuando el avión despegó. Era la primera vez que subía a uno y tenía miedo. Frin acarició mi rodilla para calmarme, pero finalmente caí rendida al sueño. Al despertar, ya estábamos en Fiji. Era increíble pasar del frío invernal de Nueva York a las cálidas temperaturas del trópico. Cambié mis capas de ropa abrigada por un pequeño short de mezclilla con una blusa de tirantes, con un bordado coral en la parte superior, unas sandalias color crema y unos lentes de sol para proteger mis ojos. Frin también llevaba pantalones cortos y una blusa negra de tirantes, con sus Ray-Ban y una gorra igualmente negra. Frin había decidido hacer alarde de las grandes cantidades de dinero que manejaba. No nos íbamos a quedar en un simple hotel. Mi ahora esposa había optado por una cabaña en una isla privada. No estaba tan lejos de la villa, pero aún así el espacio era reservado solo para nosotras. «Espera, espera», dijo Frin. Desde ayer, esa sonrisa en su rostro no se borra, y sus ojos cafés parecen un café claro y brillante. Creo que jamás había sido tan feliz. «Te tengo que cargar para entrar», dijo, levantándome. «Frin, espera, no», grité casi asustada cuando me levantó sin previo aviso.
Señora de Chankimha, bienvenida a su luna de miel. Giré mi cabeza para encontrar sus labios. Te amo, Frin. Me dejó caer delicadamente sobre la cama, que tenía un enorme ventanal detrás, permitiendo que una hermosa luz natural iluminara el interior. Te amo más, Beck. Se comenzó a acostar sobre mí, besando mis labios. ¿Quieres la noche de bodas, señora Sarocha? No, contestó. Quiero amarte como siempre, dijo, antes de que sus manos se colaran bajo mi blusa, haciéndola desaparecer. Estar bajo las sábanas de seda blanca, entrelazada con mi esposa, mientras veía el atardecer desde la cama, era una sensación inigualable. Las manos de Frin acariciaban mi espalda una y otra vez. Delicados besos caían en mi cabello mientras compartíamos esos momentos juntas. Estaba segura de que esto era para siempre. Jamás me cansaré de revivir este momento porque todo era perfecto. Estaba tumbada en una silla de playa, bronceándome. Mi piel tomaba un tono tostado que le daba un hermoso brillo. Frin, que intentaba hacer lo mismo, no tenía tanta suerte. Más bien tomaba el color de un camarón bien cocido. ¿Sedienta? Mi morena se sentó a mi lado con un cóctel dentro de una piña para mí. Sí, gracias, amor. Me incliné y besé sus labios lentamente. Beck, tengo que decirte algo que tal vez arruine nuestra luna de miel. Mi corazón comenzó a latir a 1000 tras esas palabras. Dime, ¿qué sucede? Recibí una llamada. ¿Recuerdas que envié el auto de tus padres a arreglar? Sí, lo recuerdo. Me llamó el mecánico. Respiró profundamente. Encontró que los frenos estaban cortados. No entendí. ¿Cómo que cortados? ¿Cómo? Ellos derraparon y cayeron. No, Becky, eso trato de decirte. Derraparon porque alguien les cortó los frenos. Alguien provocó su accidente. Sentí cómo todo comenzaba a darme vueltas. Esto tenía que ser una broma de mal gusto. ¿Alguien había cortado los frenos? ¿Alguien los quería muertos? ¿Alguien asesinó a mis padres? Podía sentir mi garganta arder y las lágrimas en mis ojos. ¿Pero quién, Frin? Ella me abrazó fuerte contra su cuerpo. No lo sé, amor, pero lo averiguaré. ¿Cómo? Ya han pasado años. Pudo haber sido cualquiera, un forastero. ¿Estás segura de que fue a propósito? Me dijo que fue un corte limpio. Después de tantos años, ¿a quién podrán encontrar? Sorbí por la nariz mientras me despegaba del pecho de Frin. Haré que tus padres tengan justicia. Besó mis labios. Ahora vamos a recostarnos al sol y disfrutar de los días que nos quedan. No, ya no tomaré sol. Mírame, parezco una langosta. Úntame mantequilla y quedo perfecta. Ella comenzó a reír fuertemente. Mejor vamos al agua. Traté de olvidar el incidente de mis padres el resto del día jugando en el océano con Frin. Luego fuimos a pasear por el pueblo y compramos uno que otro recuerdo. También vimos a los niños por Skype. Los labios de Amaya temblaban cada vez que me veía. Creo que para ella era más difícil estar sin mí. Lea me contaba todas sus experiencias con sus tíos y abuelos en la nieve. Cabe recalcar que todo lo contó con una voz muy congestionada por el resfriado que había adquirido. Era nuestra última noche en ese paraíso y Frin había preparado algo especial. Teníamos un pequeño muelle con tablones y al final de este había una mesa con una rica cena. Todo estaba iluminado con velas y la hermosa noche estrellada con la luna como testigo de nuestro amor. Salud, porque este sea uno de los miles de momentos juntas de ahora en adelante, dijo mi Frin levantando su copa. Salud por nuestro amor. Miré hacia las cristalinas aguas y le di a mi morena mi mejor sonrisa. Sabes, amor, creo que hace calor. Me levanté de la silla y deslicé los tirantes de mi vestido azul hasta que cayó al suelo, dejándome solo con la lencería de encaje negro. Vi cómo tragaba saliva fuertemente.
Llegué hasta el final del muelle y luego salté al mar. El agua estaba perfecta. A pesar de ser de noche, el clima cálido hacía que tuviera la temperatura ideal. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Ven aquí conmigo, o dejarás a tu esposa sola en el agua. Mi morena no lo pensó 2 veces y comenzó a quitarse la ropa antes de saltar al agua. El reflejo de la luz de la luna en el agua me impedía ver dónde estaba, hasta que sentí unas manos aferrarse a mi cintura. «Señora de Chankimha», dijo, besando mis hombros. «Frin», sus manos empezaban a acariciarme. «Vamos a la cabaña». «No», me giré para verla. «Házmelo aquí», dije, enredando mis piernas en su cintura. «Pero si nos ven». «Esto es privado, Frin». Me acerqué a Frin, dejándome envolver por la calidez de su abrazo. Sus manos en mi cintura me acercaron con suavidad y poco a poco nos dejamos llevar por la intensidad de nuestro momento juntas. La cercanía entre nosotras crecía y sentía cómo nuestras respiraciones se acompasaban. En ese instante nada más importaba. «Oh, Beck, se siente tan increíblemente bien. Amo esto». «Por favor, Frin», dije con voz entrecortada, y ella supo de inmediato lo que quería. Después de ese momento, caminó conmigo fuera del agua y continuamos hasta llegar a la cabaña, donde nos tumbamos y nos volvimos a entregar la una a la otra. Así era como deseaba pasar el resto de mi vida, siendo amada por Frin, amando a Frin. 1 año y 6 meses han pasado desde la luna de miel y muchas cosas han sucedido. Frin comenzó con su nuevo restaurante. Siempre comenta que ahora no solo cocina con pasión, sino con amor, porque los que van a comer allí son como familia y quiere servirles con todo su cariño. Por mi parte, estoy por terminar mi carrera de psicología y espero poder ejercer aquí en el pueblo. Lea cumplió 5 años y está cada vez más grande. Comenzó el preescolar este año y aún se me parte el corazón verla ir con su uniforme y sus coletas a la escuela en las mañanas, diciéndome: «Adiós, mamá, te amo». No sé si hice lo correcto, pero ella simplemente cree que Frin es su madre y no hemos querido aclararle nada. Lian tampoco le quita ese amor diciéndole lo contrario. Mi hermoso Lian ha comenzado clases aquí en el pueblo y siempre dice que le gusta más. Además, siendo el niño nuevo, tiene a todas las niñas locas por él. Los dolores de cabeza me los dan los gemelos, especialmente a Maya. Tengo que vigilar que no quiera montar a Peludín como su caballo personal. Ahora que hablan más, Axel ha aprendido a decir que gran parte de las veces que se cae es culpa de su gemela, quien siempre se hace la inocente conmigo. Otro asunto es que Nueng no deja de comentar el gran atributo de Amaya, y ahora mi hija se la pasa enseñándole a todos a su no tan pequeño amigo. Cuando crezca, tendré que estar atenta para que no ande enseñándolo, pero ese será otro problema. Era verano, precisamente el mes de julio, y podía observar a Lea en el patio trasero tirando la pelota a Peludín para que la fuera a buscar, mientras Lian jugaba con su balón de soccer. Observé mis terrenos cultivados de trigo. Sí, los había vuelto a cultivar para mantener el negocio familiar. Frin me ayudaba en ocasiones, pero la mayor parte del tiempo contaba con el hijo de los McGregor. Los gemelos estaban tomando su siesta, así que desde el lavabo de la cocina miraba a los niños. Lentamente acaricié mi vientre, porque sí, al parecer ni mi esposa ni yo entendemos bien lo de los métodos anticonceptivos y ahora esperamos un nuevo bebé. Aunque ahora sí, Frin se ha hecho la operación para no tener más hijos. Estoy ansiosa por saber qué va a hacer, pero este pequeño no se dejó ver en la última ecografía. Sentí cómo se abrió la puerta principal y sonreí. Frin llegó temprano hoy. Seguramente quería pasar más tiempo con los niños. Además, ahora que estoy embarazada de nuevo,
Se la pasa junto a mí para asegurarse de que todo esté perfecto. Sentí unas manos cruzarse sobre mi cintura. Entonces supe que algo no estaba bien. Esas no eran las manos de mi morena. Estaba segura. Todo mi cuerpo se puso en tensión al sentir las caricias en mi vientre de un extraño. Instintivamente, llevé mis manos hacia él, tratando de protegerlo. ¿Sabes? No sé mucho de biología, pero desde que me fui aún sigues embarazada. ¿Tanto dura? Esa voz no podía ser. ¿Qué hace aquí?